Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros y hoy tenemos un vídeo súper interesante que vamos a hablar con Julio. Hoy estamos todavía en agosto, así que lo primero que yo voy a hacer es pedirle disculpas a Julio porque habíamos quedado antes y me he despertado más tarde. Así que bueno, lo que vamos a hacer de momento para pedírsela en directo va a ser darle la bienvenida con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás, Julio? Me encanta volver a verte por aquí. Hombre, hoy el icono, vamos a ver, ¿qué te has puesto hoy? Y lo primero será intentar averiguar qué significa. ¿Qué es eso? Explícanoslo. Ya te he dicho que cada vez que, te lo dije, que cada vez que hago algo y que le pregunto mucho a ChatGPT o a alguna otra IA o a BART, después le pido que me haga una imagen de cómo piensa que es la persona que ha escrito todo eso y demás. Y esta es la última que me ha hecho. Me ha hecho un viejecito, un viejecito en una biblioteca. Oye, Julio, quiero pedirte disculpas, como te he dicho, porque habíamos quedado antes, tío. Habíamos quedado antes. Y de verdad, lo de los niños es un follón, tío. Lo de los niños es un follón, de verdad, ¿eh? Todos los días follón por la noche, ¿eh? Porque los niños dicen que no, que mis amigos están jugando a la Play, déjame. Claro, y el niño al final se acaba hasta las 3 de la mañana, se levanta a las 12:30, que es un desbarajuste total. Solo si has tenido hijos, sabes lo que es. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo llevas el verano? El verano genial, no he dejado de trabajar y no espero tener vacaciones y ni las necesito ahora mismo. Y estoy, como siempre, genial, disfrutando del norte, de la Laguna Negra, del Cañón de los Neolobos, sitios estupendos para pasar un verano fresquito. Pues yo tengo una pregunta importante con la que lanzar este vídeo. La gran pregunta que yo te quiero hacer, y para mí ha sido una sorpresa, ¿eh? Para mí ha sido una grandísima sorpresa. En la reunión de los BRICS en Johannesburgo, que me parece, para empezar, me parece una auténtica vergüenza que no se le haya dado tratamiento alguno en las noticias, es que no se han nombrado. Me parece increíble. Yo ahí discrepo un poco, pero ahora te cuento. A mí me parece increíble lo que ha pasado en Johannesburgo, que no se le haya dado difusión. Desde mi punto de vista, creo que no se le ha dado la difusión que merece. Creo que es un evento histórico, y que va a tener unas repercusiones impresionantes. Y creo que no ha tenido repercusión. Aquí ha estado todo el mundo con el beso de Rubiales a la muchacha. Ahora también te cuento sobre eso. Que me ha parecido una barbaridad. Y lo que realmente me ha sorprendido, porque yo doy por hecho que Milei va a llegar a la presidencia en Argentina. Lo que me ha sorprendido es que Argentina se postula como candidato a entrar, que me parece que puede ser una estrategia también de los BRICS. Después a última hora se le da así, se le echa para atrás y sale Milei. Pero lo que me ha sorprendido mucho es que Argelia no esté. Ahora te voy a contar sobre los BRICS. Empiezo. Acaba el verano y hay tensiones energéticas en todo Occidente. Nos falta la energía. Los precios de los combustibles ya lo están demostrando. La subvención de los 20 céntimos no va a volver. Nos toca protegernos. Ni Europa ni Occidente tiene el combustible que necesita. Van a intentar influir en nuestros hábitos de consumo, poniéndonos cada vez más difícil el poder acceder a esos combustibles. Y aquí es donde entra soloclimastore.com. Tú vas a tener opción de craquear de forma química tu combustible y el reactor de tu coche, el motor, será capaz de obtener más energía desde una misma partida de combustible. Además, también vas a encontrar aditivos para pasar las ITVs, el altar del medioambientalismo. Además, aditivos para reducir los rozamientos, aditivos para limpiar la carbonilla adherida en tu motor y que la combustión sea lo más completa posible y conseguir las máximas prestaciones. Soloclimastore.com, tu tienda de aditivos y cada día la de más gente. Te he enviado dos archivos, uno es la presentación y el otro, antes de salirme de la universidad, pues fue el último que escribí dentro de esa organización. Era para un libro y que se editó sobre geoestrategia y sobre los peligros o oportunidades que rodean a España. Y bueno, pues
considero que está bien para que la gente sepa. Es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos algo más de lo que está ahí escrito, pero una muy buena introducción a Argelia. Si lo quieres colgar por ahí, se lo cuelga a la gente. Sí, lo vamos a colgar. Lo que pasa es que yo ahora mismo tengo abierta la presentación de Argelia. Sí. Tengo abierta Vale, perfecto. pero el archivo ese otro lo tengo que localizar. Te lo he pasado por Telegram y lo tienes en tu Telegram. Ah, perfecto, porque lo estoy buscando. Vale, aquí tengo Argelia. Ah, vale, claro, he visto los dos. Y pensaba que era un book de Telegram, como se tiene. Vale, de acuerdo. Pues entonces, perfecto. Entonces, después, cuando haga falta sacarlo, cuando tú vayas a hablar, nada más que tengo que abrirlo porque lo tengo aquí presente. Y bueno, pues dime. Sirve por un poco porque es la forma en la que los profesores universitarios documentamos cómo hacemos las investigaciones. Que es algo que me cansaba tener siempre que documentar y hablar de las fuentes. Yo se lo puedo decir a todos los solo clivers. Sí. Yo no he inventado nada. Todo pertenece a la sociedad. Todo lo que he leído, yo no estoy inventando nada. Todo está ahí ya. Que sepan que yo no me voy a rogar el favor o el prestigio. No lo necesito ni lo quiero. Me parece un tema muy interesante y además a este respecto me vas a permitir que te comente una cosa, que es una cosa que además es un tema súper guapo para haberlo hablado también en el grupo nuestro de Telegram. Mira, lo de las fuentes es un arma de doble filo, porque a mí cuando me piden las fuentes, yo cojo y saco una fuente. Sí. Yo cojo y saco una fuente. Sí. Porque realmente me toca mucho los huevos, porque puede venir alguien, contarte una película, inventarse las fuentes. Porque absolutamente nadie se va a preocupar de ir a ver si las fuentes son reales. Y las fuentes te van a dar, es como la falacia de autoridad. Es algo parecido, sí. Exactamente. Entonces, tú lo puedes, por ejemplo, cuando Antonio Turiel habla del ocaso del petróleo, claro, Antonio Turiel tiene una cabeza impresionante y tiene una cabeza para recordar datos y números impresionante. Entonces, claro, él siempre cita sus fuentes, lo cual le da mucha credibilidad. Claro, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, coge y mete el cambio climático y mete no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo cojo y entonces la gente, claro, la gente ya va creyendo porque te va dando la fuente y te va dando no sé qué y te coge y te desliza el cambio climático. Y a mí no me gusta eso, porque claro, te estás aprovechando de una credibilidad que te están dando la utilización de una fuente para usarlo a tu favor en un argumento en el que no voluntariamente vas a omitir las fuentes. Entonces, a mí no me gusta nada, no me gusta nada. Entonces, eso sería interesante para cuando vayamos a hablar, porque tenemos pendiente un vídeo sobre el FOMO. Sí. Y creo que cuando hablemos sobre el FOMO, el tema de utilizar las fuentes es importante. Creo que Vale. meter FOMO con fuentes asusta más. Sí. Bueno, pues metemos la música de Solo Clima y vamos a darle carril a la diapositiva. Aquí primero, sí, pues antes de nada vamos a empezar con los tweets, no sé si empezar con los tweets o con lo del beso. Vamos a dar directamente al final, luego si nos queda tiempo hablamos del beso y los prismas. Vamos a hablar de Argelia. La presentación está dirigida sobre todo para que la gente que no conoce Argelia, que sepa por lo menos dónde está y quién es, por qué se mueve, qué la mueve a Argelia y cuáles son sus principales intereses geoestratégicos y geopolíticos y por qué hace lo que hace más allá de sus declaraciones. Porque como ya hemos visto en otros vídeos, una cosa es lo que los mandatarios políticos declaran y otra cosa es lo que hacen y lo que desean y cuáles son realmente sus intenciones. Así que si quieres vamos a descubrir Argelia. Muy bien, pues estamos en la primera diapo, pasamos a la número 2. Vale, esto es una comparación de Argelia con su inmediato vecino, con Marruecos, para que veamos a qué se dedica, cuál es
¿cuáles son los principales puntos de interés? Como ves, tiene una población sensiblemente mayor que la de su vecino, 45 por 37 millones, pero es significativo que aun siendo la población mayor y el Producto Interior Bruto también mayor, algo mayor, las exportaciones y el mercado, donde pone World Trade, son muy inferiores. Commercial Service Trade, ves que son muy inferiores. Discúlpame un momento. Dime. Porque yo lo primero que estoy mirando es el Producto Interior Bruto. Sí. Hostia, y son datos realmente, no hay tanta diferencia, ¿eh? No hay realmente, teniendo en cuenta que Argelia tiene hidrocarburos. Sí, yo creo que no hay tanta diferencia, ¿no? La diferencia son que Argelia son 45 millones de habitantes y aproximadamente, hay, según los datos, según las fuentes, y la población de Marruecos son 37. Entonces, la diferencia es la estructura económica de Argelia. Argelia es un país que se ha considerado a sí mismo socialista, muy centralizado, muy dirigido por el Estado, muy poco abierto al exterior en comparación con Marruecos. Marruecos está muy metido en los círculos de comercio mundiales, está mucho más abierto que Argelia. No estándolo, como la mayoría de los países musulmanes, sí lo está mucho más que Argelia al comercio internacional. Y la economía marroquí es mucho más diversa y más dinámica que la argelina. La argelina está basada en hidrocarburos, básicamente. Sí, pero me parece esta diapositiva es cojonuda porque me parece una radiografía perfecta para comparar, ¿eh? Me gusta mucho. Y es la cuarta economía africana y las tres primeras es lo que hace fundamental a esas economías para ser primera es la población. Los 200 millones de habitantes que tiene Nigeria y subiendo muy rápidamente, los casi 120 o así me parece que tenía Egipto y Sudáfrica, que es casi occidental. Entonces, Argelia es el país más grande y no es tan poblado como los anteriores y su fuente fundamental de ingresos son los hidrocarburos. A día de hoy. Está intentando abrirse, sobre todo después de la crisis del petróleo. El petróleo tiene una crisis de precio entre 2013, 2014 y 2020. Bajó mucho el precio y eso supuso una crisis para Argelia, porque la disminución de los ingresos por hidrocarburos pues podrían crear revueltas sociales. Y ha habido problemas en Argelia, que ahora veremos, y se ha abierto un poco más. Un dato significativo. Para ir de Algeciras a Tánger, el billete del Fast Ferry son unos 30 euros o así. Sí, más o menos. A Ceuta lo que pasa es que Ceuta Ceuta menos, pero a Tánger. Pero por ahí puede. De 30 a 50 euros. Un poco más. Sí. Almería Orán son casi 200 para ir y 400 de vuelta. Porque Argelia no. Y 400 de vuelta. Porque Argelia no financia, o sea, no colabora como hace Marruecos en esos precios. No está la política argelina se centra en la cohesión social todavía y se centra en abrirse muy lentamente, no como está haciendo Marruecos, que están abriéndose muy rápidamente. Vale. Vamos a seguir. Pero me ha sorprendido mucho la radiografía porque, para empezar, yo pensaba que Marruecos estaba mucho más abajo. Y yo recientemente, hace poco, yo hablo con mucha gente y conozco muchos marroquíes y me dicen que la cosa está cambiando impresionantemente en Marruecos, ¿eh? Y muy rápidamente. Van a carajo sacados, ¿eh? Se están desarrollando impresionantemente, ¿eh? Yo iba mucho a Marruecos porque a mí me gustaba todos los viernes, que es el día del Couscous Day, es el Couscous Day. Y yo todos los días bajaba del barco y me iba por allí. Y yo se lo cuento a y me dice, Elías, si vas ahora, no lo conoces. Está cambiando todo, está todo cambiando barbaridad. Y ahora con esta radiografía, estamos hablando de 2021,
tampoco hace tanto. O sea, Vamos a ir a más. Vamos a ver ahora los hidrocarburos. Sigue. Ahí los tenemos. Estos son los hidrocarburos. Esto es la principal fuente de financiación. Es aproximadamente el 60% del presupuesto público sale directamente del refino de petróleo y de gas. Las exportaciones suponen el 60% del presupuesto público para educación, para pagar la policía, el ejército, el 60%, que es una barbaridad. Y el 95% aproximadamente entre el 90 y el 95% de su Producto Interior Bruto depende directamente del petróleo. Esa es la importancia. Argelia a lo mejor nos parece un país de un tamaño como España, que en absoluto. Desde los pozos más al sur que ves ahí de Insalat hasta Argel hay aproximadamente 2.200, 2.300 kilómetros, como de Madrid a Hamburgo aproximadamente. Sí, lo cual nos parece poco, nos parece, bueno, pues tampoco pues será como Cádiz-Madrid. No. Es la forma de proyectar los mapas que tenemos en Occidente hace que los países al sur de Europa aparezcan mucho más pequeños de los que son, y los que aparecen del Mediterráneo hacia arriba aparecen más grandes. Por eso Groenlandia nos parece en un mapa tan grande como África, cuando eso es una barbaridad. Una pregunta, Julio. Sí. Yo por lo que veo ahí en ese mapa, yo me imagino, claro, al igual que en los sitios en Europa, las grandes poblaciones se acumulan cerca de núcleos urbanos, los grandes núcleos urbanos están pegados a grandes centros de producción. Hostia, yo veo que en el este del país y en el norte, pues donde está principalmente todo, ¿no? En el este no hay población. El 95% de la población está en la costa. El 95% y en el este, pero en el este sí que hay mucha, sí, pero viven exactamente viven temporalmente los empleados de esas explotaciones. No hay grandes poblaciones ni grandes núcleos poblacionales en esa zona. Y además, según lo visto en la segunda diapositiva, parece que el país no está muy diversificado económicamente. Nada, absolutamente. Sector servicios. Están intentando abrirse, pero están haciendo algo parecido a lo que hizo China en los años 80. Quieren abrirse muy despacio, porque cuando a principio, sobre 2011-2012, con las primaveras árabes, intentaron abrirse más deprisa, hubo revueltas sociales, hubo muchos problemas en el país y dijeron, no, vamos a abrirnos, pero a nuestro ritmo, sin crear problemas sociales. Y entonces pues seguirá cerrada la economía y irán abriéndose muy despacio. El principal problema que tienen, como ya te he dicho creo alguna vez, es la cordillera del Atlas, que está justo debajo de las explotaciones que ves en el norte, y que hace muy difícil llevar todo ese petróleo y todo ese gas a la zona del norte, a los puertos para exportarlo, porque tiene las fronteras con Marruecos, que está al oeste, están completamente cerradas. Al sur tiene a Burkina Faso, a Mali, a Níger. Por ahí no puede sacar nada, porque por ahí no hay infraestructura. Y al este tiene a Libia y a Túnez más en el norte. No son países con los que pueda construir infraestructuras para exportar a través de medios terrestres. Así que toda su exportación la hace a través del Mediterráneo, que es como un embudo, si te fijas. Claro. Porque su producción solo puede salir por ahí. Y esto condiciona mucho la geopolítica del país. Pero una cosa, eso, lo que tú acabas de dibujar, esa situación, hostia, no tiene mucho sentido, porque lo lógico, pues no tiene mucho sentido la realidad con esa situación, porque lo lógico sería que se llevasen bien con su vecino, que es Marruecos. Con Marruecos no se llevan bien, porque la guerra de las arenas, justo después de su independencia, en la que se crearon las actuales fronteras con Marruecos, no están todavía decididas. De hecho, tienen todavía territorios en los que no está decidido que es de Marruecos, porque en realidad no hay accidentes
geográficos que las delimiten claramente. Y además el Sáhara también, ¿no? Y luego estaba el problema del Sáhara, que para Argelia era una posible salida fundamental al Atlántico y que de momento parece que no va a ser. Otra cosa que te quería apuntar de aquí. Si en el texto que aparece debajo del país, pone que tiene las reservas que están confirmadas, son 12,2 billions, que son miles de millones, son esa cantidad, y que saca diariamente 1.400 barriles de petróleo. 1.400, estamos hablando en miles, 1.400.000. En miles. 1 millón, efectivamente. 1.400.000. Hostia, es una pasada, ¿eh? De barriles diarios. Y no tiene. Y la explotación, o sea, la explotación no es óptima de sus reservas. Porque tiene muy limitada por inversión, porque no es capaz de invertir más para sacar más petróleo. Porque todas las reservas que tiene de shale gas y de petróleo también, ¿cómo se dice? El petróleo que es de esquisto, el que tienen que utilizar el fracking. Y de fracking todavía no está, esas reservas todavía no están explotadas. Bueno, mientras puedas sacar las otras, tú dejas que claro, efectivamente, pero, por ejemplo, ahora que el precio sube, sí que querrían tener esas infraestructuras terminadas, porque es ahora cuando les conviene vender y dejar de exportar, y paran para cuando no lo necesiten. Claro, porque yo por ejemplo, los vídeos de Jesús Ruiz es que no me pierdo ni uno, porque son la hostia. Y entonces cuando él sale explicando las gráficas y tal, yo es que lo veo clarinete. Yo digo, joder, ahora con la unión de los BRICS, que van a tener prácticamente el 80% del control del hidrocarburo mundial. Bueno, ahora hablaremos de eso. Vale, pero está claro que el problema de Occidente es la energía. Entonces, Occidente va a buscar algo. Y tecnológicamente, nosotros hemos sido siempre la punta de lanza. Y si mañana se encontrase algo, claro, entiendo que en ese sentido los argelinos pueden decir, joder, a ver si esta gente descubre la Coca-Cola, la fórmula Coca-Cola, vamos a venderlo ya. Vamos a venderlo ya cuanto antes mejor y ya está. Ahora vamos a seguir viendo cosas que tiene Argelia que supongo que te sorprenderán o no. Y entonces, sobre esto, yo he hecho un cálculo sencillo con una calculadora y dividiendo la cantidad de barriles que tiene en reserva, lo que produce diariamente, a esa producción, a ese ritmo, todavía le quedan 23 años. Sacando a ese ritmo. Sacando a este ritmo. Hostia, que es 1.400.000, que es una pasada, ¿eh? Efectivamente, pues si divides entre los 12,2 billion barrel, te da 23 años todavía. Hostia, tío, que es que Arabia Saudí está sacando 9 a diario. O sea, que tú puedes decir, joder, sí que casi una octava parte, pero ahí está, que es un mogollón, ¿eh? Es una pasada, tío. Entonces, esto es lo que saca. Lo que saca. Y tiene todavía, o sea, podría sacar más de los pozos que tiene, de otros yacimientos que ha encontrado. Mira, te voy a pasar. Te voy a pasar al. A ver, te voy a pasar al Telegram, que no sé si lo podrás poner por ahí debajo después o podrás abrirlo. Sí, claro que lo puedo abrir. Tú me lo echas ahí. Vale. Un artículo en el que se detallan todo lo que tiene Argelia. Es de un periódico francés en el que se detallaba en 2020 todo lo que estaba encontrado y por qué no se estaba explotando. Que era básicamente es que no tiene capacidad económica para crear la infraestructura necesaria, que atraviese los 2.000 kilómetros de desierto, que supere la cordillera de Atlas y que saque luego al Mediterráneo esos productos. Muy bien. Bueno, pues después los ponemos. Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Esto es lo que tiene Argelia. No sé si a lo mejor porque lo primero es el sulfato de estroncio, que se utiliza en relojes atómicos y en industria de precisión, diatomeas, que es un fertilizante, bueno, mármol, el bario radioactivo,
que se utiliza también como disolvente para hacer más fuertes determinados disolventes, sobre todo en la búsqueda de petróleo, cobre, mobileno. Si te fijas, donde la parte del mapa que está en blanco, donde justo entre Tamanrasset y Alger, ahí es donde están los pozos de petróleo. Efectivamente. Y estas son Es una mina. las posibles minas. De hecho, las minas de Tinduf de hierro, los depósitos de hierro de Tinduf se cree que son los más grandes del mundo. Y están prácticamente sin explotar porque no tiene forma de sacar de allí ese mineral. Porque no tiene infraestructura para sacar de allí ese mineral. Pero no me puedo creer que no ha habido ya empresas francesas que han dicho... Francesas no, porque Argelia odia a Francia. Sí, pero No fíjate, Sí, ahora te voy a contar. el artículo que tú me has mandado en francés. Y fíjate Hombre, que claro. esta diapositiva en francés. O sea, Francia Sí. tiene una influencia ahí. Hombre, porque Odia fue, nada, ¿no? para que te hagas una idea, en el Tratado de Roma, cuando se detallan los países que la componen, el Tratado de Roma del 57, del 54, no me acuerdo. Pues en el 220 y algo, el artículo 220 y algo, que es donde se detallan los países que la componen, sale Argelia. Porque Francia, cuando se crea la Comunidad Económica Europea, Argelia ya está constituido como un país dentro del imperio de lo que ellos llamaban imperio francés, de Francia, y habla de Francia, Argelia y el resto de colonias. Y a Argelia le da un tratado preferencial dentro de la Comunidad Económica Europea. En Argelia hablan francés, la mayoría, aunque no sea un idioma oficial, y ha tenido mucha importancia Francia. Pero son profundamente anticolonialistas y odian profundamente a Francia. Aún así, las relaciones de amor-odio, porque la inmigración, ahora, bueno, te lo cuento ya sobre inmigración. La inmigración, hay entre 1.600.000 y 1.800.000, según las cifras, de inmigrantes argelinos en Francia. Que comparada con los 60.000 que hay en España, la diferencia es abismal. Y te voy a decir una cosa. Yo esto lo he vivido trabajando en los barcos. Los argelinos son muchísimo más bravos que los marroquíes. Los marroquíes son son más dóciles. Son mucho más bravos. O sea, te estoy hablando del problema, hablando de problema cultural, choque racial y todo esto que producirían las sociedades occidentales, ¿no? O sea, los marroquíes todavía son mucho más llevaderos que ellos, ¿eh? Los argelinos son muy, muy bravos, tío. Sí, son más bereber y los marroquíes están más occidentalizados porque España está mucho más cerca. Y tienen más relación con nosotros. Entonces, como ves, pues tienen oro, diamante, uranio, wolframio. Es que tienen de todo y están sin explotar prácticamente. Joder, pero con esto que me estás diciendo, es que todavía la pregunta se hace mayor. ¿Por qué cojones no han entrado en los BRICS? Ahora lo vamos a ver. Pues son, si te fijas, 5 minas de uranio y están prácticamente sin explotar. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Y muchas más cosas que tiene. Pasamos a lo siguiente. Sí, pasamos. Vamos a ver las cuatro redes de poder que funcionan en un estado. Hay muchas formas de abordar el estudio de un estado. Lo puedes desde la función de demanda, de consumo, gasto público, inversión y exportaciones menos importaciones, o desde un punto de vista economicista, y las cuatro redes de poder atienden a otro tipo de configuración que a mí me parece más precisa para el estudio de un estado. Poder a fuerza, que es la capacidad que tiene el Estado para forzarte físicamente a hacer algo a través de la policía, del ejército, de sus fuerzas militares, se define así. Lo que hace aproximadamente el 6%, y este año ha subido al 8% de su PIB, lo gasta en defensa. Para nosotros no llegamos al 0,7% en España. Y ellos están gastando este año en 2023, van a gastar el 8% de su PIB en defensa, lo cual es una barbaridad. El 90%
de su armamento lo compran a Rusia. E incluso a sus oficiales los forman en Moscú. Entonces, la vinculación que tiene, en principio, si tiene alguna vinculación o alguna alineación, es con Rusia. Pero no se moja. Cuando empiezan los problemas en Siria y la base de armada que tiene Rusia en Siria empieza a correr peligro, le pide a Argelia montar una base rusa en Argelia. Y Argelia no le dice que sí, pero tampoco le dice que no. Le dice, bueno, en caso de que las cosas se pusieran peor, podrías empezar la construcción, pero tendrían que darse unas condiciones. No quiere. Eso es muy moro, ¿eh? Eso es muy moro, ¿eh? Sí, pero hay una razón. Hay una razón de ser. Argelia, a principios de los 90, la OTAN, en su deseo de expandirse, crea una cosa que se llama el diálogo mediterráneo, la OTAN, en las que entran Marruecos, entra Túnez, entra Egipto, y Argelia dice que no, que era un país prosoviético y que es socialista, se declara socialista en su constitución, y que no iba a entrar en la OTAN. Por lo que sea, se monta un movimiento yihadista brutal en Argelia que consigue ganar las elecciones incluso, y el ejército tiene que dar un golpe de estado para revertir a los yihadistas en el poder. Y durante 10 años hay una guerra brutal en Argelia, una guerra civil en Argelia, para aplacar esos movimientos yihadistas, que por lo que sea casi desaparecen, se quedan residuales cuando Argelia decide entrar en el diálogo mediterráneo de la OTAN. Claro, yo ya entiendo lo que me... Por lo que sea. Claro, lo de siempre, al final lo de siempre. Donde está la OTAN empieza el yihadismo. Por lo que sea. De hecho, si buscas una pirámide poblacional de Argelia, verás el gap tremendo que falta de población a causa de esa guerra civil. Porque disidentes del poder vas a encontrar en cualquier nación. En cualquier país del mundo vas a encontrar disidentes. Si quieres crear una guerra civil, lo único que tienes que hacer es encontrar esos disidentes y pagarles. Claro. Y pagarles bien. Imagínate que en Extremadura, que llega a Inglaterra y le dice a cada extremeño, mira, te voy a pagar 10.000 euros al mes hasta que logres tu independencia. Y habrá digo extremeños como podía decir albaceteño o cualquier sitio. Y te montan de repente, donde no hay nada, te montan una revolución. Claro. Eso es lo que pasó en Cataluña, y ahora, como no hay financiación, pues... Ahora que se ha ido Soros ha decidido retirarse de Europa, que por cierto, Soros y su sociedad, la Open Society, financiaba directamente a la sociedad esta catalana, Òmnium me parece, podría ser. Cultural, sí. Òmnium Cultural, financiada directamente por Soros. ¿Por qué? Pues porque interesaba tener eso ahí. Como ya sus objetivos están conseguidos, Europa ya está hecha una mierda. Efectivamente. Pues ha dicho que ya no es necesaria su presencia en Europa y que se marcha. A lo que íbamos, el ejército. Argelia no está claramente alineada, aunque su poder militar se base en tecnología rusa y tenga una fuerte vinculación con Rusia, no quiere vincularse con Rusia. Y una pregunta, Julio, ¿eso no es para los rusos peligroso? Te quiero decir, por ejemplo, los rusos le pueden vender armamento a Argelia, y Argelia, como al mismo tiempo tiene que llegar a acuerdos con OTAN, le puede pasar armamento para que lo analicen. OTAN, el acuerdo que tiene con OTAN lo que hace es de colaboración. Si hay unas maniobras en el Mediterráneo, pues exigen que por lo menos haya alguna fuerza argelina que se incorpore. Si habrá revisores y supervisores de fuerza OTAN, pero no habrá mucho más. ¿Que van a ver lo que tienen? Sí, pero tienen, por ejemplo, sistemas como el Tor, que creo es un sistema de antidrones y antiaéreo, que lo han tenido en secreto hasta este año, de tecnología rusa. Y lo tenían en mitad del desierto y no sabía nadie que los tenían. Entonces, pues sí, podría ser un peligro. Hostia, un sistema antidrones ruso. Hostia, qué bueno, ¿no? Porque claro, cuando ya sabes...
joder, qué pasada, porque ya claro, eso es como diciendo los rusos, bueno, la guerra de Ucrania la vamos a pasar en el tema de los drones, nosotros vamos a tener nuestras respuestas para cuando nos lo utilicen contra nosotros. Claro, los drones no los tiras con armamento antiaéreo porque cuesta más el misil antiaéreo que el dron. Claro. Entonces no te será rentable. Entonces se tira con un sistema de microondas en la que tú evitas que se conecte el dron con la central que lo está manejando. De tal forma que una vez que pierde eso, rápidamente pierde la señal y cae. Hay otro tipo de drones que van por IA y que simplemente pues, se carga la IA y son autónomos. Ese tipo de drones, en función del tamaño, pues hay varios sistemas. Desde utilizar águilas entrenadas para cazar drones pequeños, sistemas de redes, hay otros sistemas, pero con misil solo los muy grandes. El Predator y alguno de ese tipo y más grandes, porque no te sale rentable gastarte tirar un misil de 10 millones de euros. Claro. Ha sido la auténtica sorpresa en Ucrania, el tema de los drones. Ha sido una pasada. Sí. Y no le conviene estar tan clara, o sea, no le conviene estar tan claramente alineada porque sabe que su principal peligro de la zona, que es Marruecos, sí está claramente alineado con Estados Unidos. Entonces, no quiere posicionarse porque sería un rival claro. Se posicionará claramente como un rival de Estados Unidos y no quiere ser un rival de Estados Unidos, Argelia, porque sabe lo que pasa si eres un rival de Estados Unidos. Ya lo ha visto en sus propias carnes. Está dividida en 6 regiones militares, pero tiene una séptima región que la utiliza, que se crea ad hoc cuando hay algún problema. Por ejemplo, cuando la guerra de Libia, en la frontera libia crea una nueva región al mando de un general al que le da todos los poderes y 30.000 hombres con todo el armamento que necesite para proteger esa frontera, para evitar ese problema. Si de repente hay un problema, el problema en Mali, con la rebelión Tuareg, pues crea una región para controlar ese problema. Son muy utilitaristas en este sentido. ¿Qué funciona? Un poder unificado, centralizado, le da igual que se pueda corromper, que sea tal. Lo que quieren es que sea efectivo. Y entonces, su ejército, como lo era el ejército franquista, el ejército de tierra en la época de Franco, está mucho más pensado para el control interior y la protección de las fronteras que para disuadir una posible invasión o algo dentro del país, que como proyección. No tiene, aunque tiene armamento ofensivo, pero no está preparado para ir hacia otro país, sino para protegerse. Esa es la formación y la estructura que tiene su ejército. Y sobre todo para la vigilancia de su propia población, con 2 cuerpos destinados a eso. Claro, o sea, tiene allí prácticamente una Stasi. Tiene una Stasi. De hecho, ahora vamos a ver, al jefe de esa Stasi, de la DSR, lo llamaban el dios de Argelia, al general que mandaba la DSR. Claro, porque lo sabía todo. Claro. En fin, pasamos al siguiente diapo. Sí. La ideología. ¿Por qué es importante la ideología? Porque te permite colocar a un policía de la moral en cada cerebro. Porque claro, te permite decir a la gente, se dice a sí misma lo que está bien y lo que está mal, sin que tú tengas que decírselo. Claro, eso se está haciendo en Occidente también, ¿eh? Que si se está haciendo, mira, te lo voy a decir porque si no reviento. Impresionante esta diapositiva. Cuando yo ahora mismo me ha hecho la cabeza, plaf, me ha hecho un clic aquí y digo, joder, si esto es lo que se está haciendo aquí, la policía. Mira, te lo voy a decir porque si no reviento con lo de Rubiales. Vamos a ver, ya te he dicho muchas veces que me he arrepentido de sacar a Dios de la cabeza de mis hijos, porque sacas a Dios puede entrar cualquier cosa. Ahora mismo, pues con Franco teníamos a Dios, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, diciéndote lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cuando pasamos a la democracia, tenemos un poco de coherencia con nosotros mismos y decimos, bueno, la moral cada uno tiene la suya, pero los juicios morales se acabaron para siempre. Sí. Cuando, no sé, la época de la movida en Madrid, se acabaron los juicios morales para siempre.
o es delito o no lo es. Pero mi moral no va a decirte a ti lo que está bien o lo que está mal. Para eso tienes la tuya. Y nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con la ley. A Rubiales ahora le han hecho un juicio mediático. Sí. Más allá de lo que yo pueda pensar, si es un gañán o no lo es, si es... No, es que no me tengo que meter, no tengo que hacer un juicio moral sobre él. ¿Es delito o no es delito lo que ha hecho? Si lo es, se aplica la ley, y si no lo es, te olvidas de él. Exactamente lo que se está haciendo, y yo no voy a defender a Rubiales porque me parece un impresentable, pero lo que se está haciendo es exactamente lo que se hizo con la manada para que los jueces fallaran en un sentido o en otro. De mi punto de vista, es algo diferente, porque ahí sí había un delito claro y aunque hay en parte sí es lo que dice, pero lo que yo veo ahora es que se ha creado una religión de Estado. El Estado ha creado una nueva religión que te dice no solo lo que está bien y lo que está mal, sino a quién tienes que señalar como culpable. Ha hecho de la moral algo con lo que señalar a las personas para cancelarlas, para decirles que son culpables sin que sea un delito lo que hacen. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además es una cosa que es muy grave, porque tú fíjate, el Rubiales claro, el tío pues hizo lo que tal y cual, ahora le cae, pero claro, es el efecto que eso tiene sobre la gente que no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Porque todos después nos autocensuramos, ¿no? Que eso es realmente lo que consigue este poder de la ideología, ¿no? Que el resto se autocensure, ¿no? Y que todo el mundo lo señale como culpable, y si no lo señalas como culpable, te estás autoseñalando tú como culpable. La Inquisición. Ese es el poder de la ideología, es el poder de la religión. Sí. El sacar del grupo a aquel que es diferente. Te obliga a señalar. Pero también te voy a decir una cosa. Que eso pase a día de hoy, eso dice muy poco de la sociedad y de los individuos que la componemos, porque lo que quiere decir es que nosotros, los integrantes de esa sociedad, necesitamos esos líderes morales. Es decir, la mayoría de la gente necesita curitas. Claro que sí, el 90% de la población la necesita, claro que sí. Y ha sido siempre así. Entonces, como esto lo sabe Argelia y lo saben los líderes que consiguieron la independencia de Francia, en su constitución declaran que el Islam es la religión oficial. Y con lo que toda el Islam se convierte, la ideología se convierte a la vez en ley. Claro. Y esto es muy importante. Tenemos también que el Estado en Argelia controla la religión. Uh-huh. Un momento. Bueno, el Estado controla la religión. Con Franco también pasaba eso, ¿no? Claro Franco que sí. Estaba muy ligado a la religión, el Estado controlaba la religión. Por supuesto, claro. Era muy importante para... Claro. Para el controlarlo, porque controlaba la ideología. No necesitaban tener un policía en cada esquina, porque ya tenías tú a ti mismo, te tenías como policía de ti, de tu comportamiento. Claro. El Estado controla la religión porque hace lo siguiente en Argelia. Tiene un ministerio de asuntos religiosos que es el que da la potestad a los imanes para poder dirigir una mezquita. El discurso de los viernes que da el imán, lo da un imán certificado por el Estado y pagado por el Estado. Ese imán, cuando hay problemas sociales, ¿qué crees que va a decir? Que bueno, claro, Dios es así, las líneas, Dios escribe con los renglones torcidos, o va a decir, levantémonos contra el poder. ¿Qué crees que va a decir? Efectivamente. Entonces, los profesores de los colegios, porque también se da religión en los colegios desde pequeño, lo controla el Estado. Así que todo ese poder ideológico a lo largo de tu vida lo controla el Estado. Hay un movimiento, no obstante, hay un movimiento disidente en este caso, entre salafismo y sufismo. Estados Unidos animó a Arabia Saudí y propició que Arabia Saudí llevase el salafismo a todos los países del Islam, que pagando grandes mezquitas, pagando infraestructura alrededor de ellas,
para difundir el salafismo. El salafismo tiene dos corrientes principales. Una de ellas es violenta y es la que exportaba Arabia Saudí. Y hay otra parte del salafismo, el Dawa, que no es tan violento. El salafismo violento, rápidamente, después de la guerra civil, dijo el ejército, o sea, la política argelina, que no iba a ser, y permiten el salafismo Dawa, que es no violento, es como un movimiento chill dentro del Islam, y el sufismo, que para los salafistas es algo como una aberración dentro del Islam, solo se practica, prácticamente sufismo solo se practica en Argelia, porque es un movimiento propio argelino. Y es un movimiento completamente pacifista y de tolerancia hacia otras religiones. Hay algo que es muy curioso, y es que el cuarto país hacia donde van los inmigrantes argelinos es Israel, con aproximadamente los mismos inmigrantes que a España. ¿Por qué van 60.000 argelinos aproximadamente a Israel? ¿Por qué emigran allí? Porque son judíos. ¿What? ¿Qué? Argelia tiene una comunidad judía muy, muy importante y una comunidad católica, cristiana católica, muy importante. El sufismo los permite y tiene una relación relativamente buena con ellos. El salafismo de origen arábico no lo tiene. Entonces, las zonas donde el sufismo es más importante dentro de Argelia, aunque el sufismo y el salafismo de agua son permitidos por el Estado, donde las zonas más de influencia más sufista, los judíos y los cristianos pues tienen comunidades muy importantes. Es más, el otro día leía, buscando información sobre esto, un artículo sobre los judíos que están allí todavía, que no perdonan los judíos argelinos, no perdonan a Francia lo que hizo. Cuando Francia era todavía el poder colonial en Argelia, a los cristianos no, pero a los judíos sí, les dijo que los iba a considerar ciudadanos franceses en lugar de argelinos. Y los obligaba a hacerse franceses. Un momento, Julio, perdona que te interrumpa. Sí. Estamos hablando de gente, de ciudadanos étnicamente árabes, argelinos, sí, bereberes. Efectivamente. Muy importante sí. lo de berebere, porque mucha gente puede que no lo entienda. Pero cuando tú ves a un berber, bereber, que es un bárbaro, les llaman ellos, ¿no? El berber, cuando lo ves el berber, es que son rubios y con los ojos azules. Es que es increíble, ¿eh? Es que ahí todo, pues sí. Los rifeños sí son así, ¿eh? Los rifeños son así. A ver si lo tengo por aquí. No voy a tener el artículo de... Todo lo que tú me vayas dejando aquí en el chat de Telegram, yo después lo pondré en la descripción. Y si me pides abrirlo, lo abrimos sin problema. A ver... Aquí está. Control C. Y lo tienes. Lo tienes ahora mismo en el. Sí, lo acabo de ver. Judíos argelinos. No han olvidado. No olvidan el crimen de la Francia colonial. Porque los obligaba y les arrebataba su nacionalidad. Porque ellos querían ser argelinos. Y su pinta, la estás viendo ahí en la foto. Sí. Entonces, la ideología, para entender cómo funciona Argelia, tenemos que tener claro que la domina el Estado, que permite una intromisión que además desde los poderes públicos está muy mal vista, que es el salafismo Dawa, que aunque sea pacífico no está bien visto porque es como una injerencia extranjera, y que lo propio de ellos es el sufismo pacífico. Lo que se promueve
porque además permite que no permite que no haya revoluciones. Porque cuando tú promueves esa ideología y ese pacifismo y esa tolerancia hacia el Estado y hacia lo que haga tu gobernante, impides que haya una revolución. Y el objetivo de cualquier gobernante es que nada cambie, para que tu poder en el gobierno dure hasta que te vayas. Seguimos. Muy bien, pasamos a la diapositiva siguiente. Y aquí entramos ya en el tema... Tú no lo ves ahí, pero la imagen esa del circulito ese, eso les dije a la IA, al Deep Dream, que me dibujara, digo, necesito una imagen de los 7 pecados capitales pero que tenga una ascendencia argelina, que tenga una inspiración argelina. Y me sacó eso. Las 7 gemas. Las 7 gemas son los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales de Dante. De Dante no, los 7 pecados capitales son católicos, apostólicos, romanos de toda la vida. De Dante era el viaje al infierno. La soberbia, la ira, la envidia, la avaricia. Sí, efectivamente. El poder del dinero es precisamente ese. El poder del dinero es que te satisface tus pecados capitales. El poder del dinero es que te permite comprar lo que tú quieras cuando lo tienes. Ese es el poder del dinero. Y por eso quien detenta ese poder lo ejerce. La población entre 43 y 45, dependiendo de las fuentes, la estructura y es muy patriarcal. Una de las cosas que cambian, por ejemplo, tiene una población similar a la de España, pero la población laboral en España son aproximadamente 22 millones y ellos son solo 12, porque eliminan a la mujer directamente como trabajadora. Está cambiando y además está cambiando rápidamente por la influencia occidental. Y ya hay incluso ministras, porque se quiere dar un cambio en ese sentido, porque se han dado cuenta de que a nivel efectivo, si tú eliminas a la mitad de tu población como trabajador, estás perjudicándote. ¿O no? Estamos hablando a nivel económico. A nivel económico, sí. Sí, tienen menos trabajadores. La familia es el pilar fundamental de un Estado y cuando tú pones a las mujeres a trabajar, te carga la familia. Muchas veces, ¿no? No siempre. Entonces, lo que están intentando incorporar a la mujer, que la mujer argelina en sí ya es reacia. Si alguien entra al databank, las bases de datos del Banco Mundial, hacen encuestas sociológicas para ver cómo es un estado. Y si entra cualquiera en la de Argelia, pues hacen preguntas como: ¿crees que es adecuado pegar a una mujer? Y el 57% de la población de Argelia lo cree adecuado. Y luego además detalla en qué circunstancias. Cuando no ha hecho la comida tal. Cuando... Qué fuerte, tío. Entonces, es muy patriarcal aún. Es muy patriarcal aún, pero por lo que tú me estás diciendo, está intentando construir una Irán de los años 80, ¿no? Algo así abierto, ¿no? Está intentando avanzar en ese sentido. Irán es muchos de los países musulmanes, que no árabes, porque Irán no es árabe, es parsi, es el más abierto con diferencia probablemente, junto con Turquía. Creo que ya te lo he dicho, en Turquía recuerdo estar allí con un amigo turco y andar por la calle y ver a una muchacha que iba con unos vaqueros y tacones y me dice: escucha esa, mira cómo va, mira cómo se le nota todo. Seguro que es iraní. Bueno. Sí, yo, claro, tienes que ponerte en su piel. Claro. Del turco de la zona de la Capadocia. Pero para mí lo más sorprendente no era sino que me dijera: seguro que es iraní. Porque ellos mismos reconocen que son mucho más abiertos el Islam chií. Bueno, entonces, sí, y ya el Islam en territorio ruso, porque en Rusia hay mucho Islam. Claro. Y seguro en la antigua Yugoslavia seguro que también será diferente. Claro. La población tiene esa estructura. El 95% de los ingresos estatales provienen
del petróleo y el gas y se utiliza la economía para el control social. Tiene aproximadamente entre 1.800.000 2 millones de funcionarios para una masa de trabajadores de 12 millones. Entonces, es un sexto de sus trabajadores. Nosotros tenemos 2,5 millones aproximadamente, pero para una masa de 22 millones. Claro. Y ya tenemos mucho. Efectivamente, claro. Ellos quieren, el Estado lo que quiere es control social. Y es un Estado rentista. Que las rentas del petróleo las utiliza para mantener el control social. Para que no haya grandes hambrunas, pero que tampoco haya muchas diferencias sociales de renta. Seguimos. Esto es como se estructura el poder político. El ANP, que es la policía argelina, y el DRS, que es como el CNI, como decías tú, la Stasi, son los que tienen el control del país. Y ambos, tanto el jefe de la policía como el jefe del DRS, son militares. ¿Vale? Y tiene el FLN es el partido político que es como que era como el PRI en México o aquí como el Partido Socialista, el que gana siempre las elecciones. Claro. Entonces, esa tríada es la que ejerce el poder político. El poder político viene porque las rentas del petróleo le permiten tener el control económico con el que financia el triangulito ese de Dios, el poder ideológico, los resortes económicos y al ejército, y que pagando el ejército. Porque una de las cosas que pasa con el poder duro, con el poder militar, es que sirve a quien le paga. Si los militares dejan de recibir las rentas, de ahí pues servirán al poder económico que le pague o al poder religioso que le pague. Entonces, de esta forma domina el poder político que viene desde el ejército, lo domina todo. Y ahora te cuento un poquito así de lo que ha pasado en la última década. Una cosa que te quiero puntualizar. Venga. Cuando he visto esta diapositiva, ¿sabes de qué me he acordado? Me he acordado de la estructura, creo que nos la contaste tú, que hay en Egipto, ¿no? En Egipto, no sé. En Etiopía fue donde tú nos contaste. No lo sé. Había una estructura similar. El ejército controlaba todo y todo se pagaba. Bueno, en la historia los primeros pueblos son controlados por la fuerza. La fuerza, sobre todo la fuerza y la religión. A medida que se desarrolla un pueblo, porque la fuerza y la religión son muy coercitivos y no permiten el desarrollo personal. Que necesita la economía para hacerse fuerte, necesita libertad y autonomía. A medida que el poder militar y religioso se abren a la libertad individual para que crezca la economía empieza a desarrollar un nuevo poder que le permite escindirse de ambos, creando el poder político, que puede regular las relaciones entre todas las fuerzas. Y digo ahí, por ejemplo, el poder de la política es la magia de la ley. Si de repente la comunidad autónoma andaluza, el gobierno andaluz dice: a partir de mañana desaparece la televisión pública andaluza. Hacen magia. Algo que existía, que tiene sus sedes, que tiene trabajadores, que tiene equipos de todo tipo, que tiene las sucursales en distintas provincias andaluzas. De repente dice el poder político que desaparece y ha desaparecido. Hace magia. Sí. De repente dice el poder político: se establece un círculo, una comisión morada en cada ciudad para que sirvan de vigilantes de la moral. Y se crea de repente un edificio morado en cada ciudad, pagado con
dinero de nuestros impuestos y aparece con gente, con equipos, con edificios. Sí. Esa es la magia de la política. Sí, esos son los inspectores que estaban haciendo cuando el experimento del ensayo del COVID con los teléfonos y todo eso. Eso lo crearon, después lo destruyeron. La política crea la realidad. La política crea de la nada algo o lo destruye y lo hace desaparecer. Entonces, esta es cómo se vinculan los poderes en Argelia. Esta es la estructura de poder. Uh-huh. ¿Quién detenta el poder claramente? Lo detentan políticos que vienen desde la estructura de las Fuerzas Armadas, son generales de las Fuerzas Armadas que se han trasladado a la política. Uh-huh. En 2014, 2013, cuando empiezan las primaveras árabes, Bouteflika, que era el presidente en ese momento, que tenía vínculos militares, pero no era militar, decide abrirse para evitar las manifestaciones, lo que estaba sucediendo en todo el Magreb. Se le va de las manos, empieza además, como se le va de las manos, empieza a realizar una purga en el DRS, en la ANP, en el ejército, empieza a purgar generales y los que quedan dicen, hasta aquí hemos llegado. Claro. Desautorizan a Bouteflika, lo mandan a Suiza, a un hospital, y ponen a un militar al mando del gobierno con la intención de que convoque unas elecciones y vuelva al orden. Convoca unas elecciones que gana el actual presidente y que, curiosamente, que es un independiente, pero que había sido ya ministro muchas veces y está allí con el apoyo del ejército. Y curiosamente, el general que convoca las elecciones y que lo organiza todo para que gane el actual presidente, muere a los 11 días de las elecciones. Por lo que sea. Son muy mayores. Toda esta gente, el presidente Touadéra o algo así se pronuncia, llega al poder con 72 años, en el 19. Son para 5 años, el año que viene tendrán elecciones, o sea, está ya en 76, 77. Claro. O sea, son muy mayores. Seguimos. Muy bien. Antes de seguir, te quería comentar una cosa. Sí. Esto, por ejemplo, esta estructura que estamos viendo del ejército que gobierna, esto también ha pasado en Europa. Lo que pasa es que, claro, esto está totalmente desmantelado en Europa. Esto en Europa no podría pasar. Por ejemplo, en España los ejércitos están... Pues ya lo estás comentando tú. Sí. Antes. Sí, presupuesto. El poder político, cuando alguien llega al poder, lo que quieres es eliminar otros poderes. Claro. ¿Por qué el Partido Socialista, cuando llega al poder, quiere eliminar los concordatos con la Santa Sede? Porque es un poder ideológico que le hace competencia. Entonces lo que intenta es desmantelarlo. No puede por acuerdo y demás, pero poco a poco, y a día de hoy, el poder ideológico de la Iglesia prácticamente ha desaparecido en España. Uh-huh. El ejército era otro poder que en todos los países occidentales está, por interés del Estado, está lo suficientemente separado de la política como para poder tomar el poder en caso de que corra peligro el Estado. Uh-huh. La supervivencia de la nación, si corre peligro, los ejércitos en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, están lo suficientemente alejados como para poder interferir en esa política. En España también ha sido desmantelada esa separación, dado que actualmente creo que a partir del primer empleo de general, ya son los políticos los que señalan a dedo quién va a ser general. Uh-huh. Ha metido la política, mete las manos para impedir para impedir que se separe lo suficiente. Y el poder económico está completamente comprado en España porque es lo que llaman capitalismo de amiguetes. No es capitalismo. Sí, efectivamente. Porque tenemos el ejemplo de la autovía, de la construcción de hospitales. Las grandes empresas donde se hace dinero están vinculadas al poder político. Efectivamente. Una cosa que yo te quiero comentar, y fue una cosa que nadie, absolutamente ningún creador de contenido comentó, fue cuando Pedro Sánchez llegó al poder, lo primero que hizo fue reunirse con las empresas del IBEX
Y yo digo, ¿qué está haciendo este? Y se reunió, estaba allí los botines, estaban ahí, estaban todos. Y estaba diciéndole, tenéis que apoyarme, que no sé qué. Claro, eso es lo que salió de cámaras para afuera, pero después se reuniría con ellos. Yo animo a cualquiera de los que vivan en Madrid, que un domingo por la tarde o un sábado por la tarde no tenga nada que hacer, que se vaya a la puerta del Bernabéu. A la de detrás, bueno, ahora no lo sé porque ha cambiado el Bernabéu, por la que se entra al palco. Y que mire qué políticos nacionales entran, porque la cara de los grandes empresarios no la van a conocer, más allá de algunos importantes. Pero qué políticos importantes van todos los domingos al palco del Bernabéu. Claro. A hacer los negocios. Efectivamente. Los negocios se hacen así. Por mucho que digan los de la izquierda que hay que quitar los amiguetes y tal. Nada. Pero es que realmente se funciona. Sería ideal un mundo capitalista en el que no se hubiese influencia del Estado. Es tan ideal como un mundo comunista en el que el mundo fuera el mundo de la piruleta. Pero son situaciones idílicas que no van a suceder nunca. Claro. Porque las personas no somos así, no somos máquinas. Efectivamente. Y ni va a funcionar un Estado capitalista al 100%, ni va a funcionar un Estado comunista. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos. Y aquí tenemos. Aquí hemos llegado ya. Ya hemos hecho 1 hora y 10 minutos haciendo. ¿1 hora? Dando el cuadro para entender ahora esto, que esto era lo realmente gordo. Hasta aquí querías llegar. Vale. Aquí queríamos llegar. Ahora, de geografías, entiendo que los BRICS que acaban de entrar no han entrado. O sea, la principal característica que tienen los BRICS que han entrado, o sea, Argentina, Arabia, Irán, Egipto y Etiopía, la principal característica que tienen en común no es el petróleo. Conociendo como ya hemos hablado aquí de quiénes son los anglos, escúchame. Conociendo al anglo como ya lo conocemos, las nuevas incorporaciones a partir del 1 de enero del 24 son los países que podían suponer un riesgo de escalada militar que no podía permitirse el comercio mundial. Irán y Arabia Saudí. Efectivamente. Tenemos que hacer un vídeo. Egipto y Etiopía, que estaban en serias tensiones. No lo había visto así. Y en Sudamérica, Argentina y Brasil. Claro, tío. Hostia, qué bueno. No lo había visto así, tío. Los que han entrado, quitando la UEO, que es el elemento cohesionador entre Arabia y Irán, que es el que ambos países han puesto de condición para entrar juntos. Esos países lo que hacen es entrar en un club que impide que el anglo cree una discordia. Claro. Hostia, qué bueno, tío. Lo que han hecho los BRICS no quieren, de hecho no tienen ni página web los BRICS. Los BRICS quieren ser un foro de comercio. No quieren crear una OTAN, y para proteger a estos países, para proteger a estas regiones, lo primero que han hecho ha sido integrar los futuros grandes focos de conflicto. Claro, un momento. ¡Páralo, Paul! Hostia, tío, estoy alucinando porque, vamos a ver, resulta que yo ayer estuve viendo un montón de información y todos los expertos en geopolítica hablaban de que los nuevos países, que si tal, que si cual, que si Argentina, que si pum, pim, pam, pum, y todos hablaban de los recursos. Nadie, absolutamente nadie. Y estuve viendo a profesionales del sector, no estuve viendo a youtubers, opinadores, estuve viendo a profesionales del sector, ninguno hablaba en este sentido. Por eso me acaba de explotar la cabeza, Julio. Me acaba de explotar porque es que tienes toda la razón. Porque la única forma, yo estaba anoche en la cama hablando con mi esposa y yo le decía, la única forma de que Estados Unidos pare esto es metiendo follón. Exactamente.
es metiendo follón. Y entonces los rusos y los chinos han dicho unión entre donde Estados Unidos va a ir a meter follón. ¡Hostia! Es brillante la jugada. Entonces, porque no buscan una unión militar. Los BRICS buscan ser un foro para la creación de lo que hemos dicho siempre, un nuevo orden mundial basado en el comercio y en la eliminación de conflictos armados. Buscan eso, el desarrollo económico, no buscan una confrontación. De hecho, no, lo que está haciendo Occidente, y no a través de las televisiones, como tú decías al principio, sino a través de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación, es crear en los BRICS a un nuevo enemigo, como un bloque separado de Occidente. Te van a enseñar 1000 mapas en el que te van a señalar claramente quiénes son los BRICS y claramente quién es Occidente. Te están separando de ellos. Tenemos que evitar que nos hagan eso. Tenemos que mentalmente hacer el esfuerzo de decir que no, que los BRICS no son el enemigo, son un socio comercial. Hostia. Porque van a buscar eso exactamente. Que te separes de ellos. Te van a enseñar, a ellos te lo van a poner en rojo y a ti te van a poner en azul. Te van a decir que se van a quedar con el petróleo y te van a hacer pobre. El principal producto de petróleo a día de hoy es Estados Unidos. Y el tercero o el cuarto es Canadá. Claro. Y tienes a Nigeria, Venezuela. Sigue habiendo mucho petróleo. Venezuela quiere entrar en los BRICS también, ¿eh? Sí, pero no. Los BRICS también te dicen, te van a decir que quieren tener una moneda propia. Han tenido que salir ellos mismos a decir que no van a crear una moneda. Si es que además cualquier economista te va a decir que es imposible crear una moneda así. Estoy de acuerdo con eso. Si en Europa, solo cuando se establece a principios de los 90, final de los 80, principios de los 90, que las monedas fluctuaban dentro de una franja en sus intercambios. Las reventaron, los fondos de inversión reventaron ese sistema. Cuando crearon un cambio fijo, antes de crear el euro, reventaron ese sistema y la peseta tuvo que devaluarse 3 veces. Y la libra también estuvo a punto de quebrar la libra. No pueden crear una moneda, porque son economías muy diferentes. Pueden elegir una moneda preferente de intercambio, que sea el yuan, que sea el dirham, me parece que se llama el indio. El árabe, en el árabe todo es dirham. Pueden elegir una moneda preferente, pero no van a crear una moneda común. Seguirán con sus monedas nacionales y dejarán que fluctúe el mercado, porque solo si fluctúan las divisas en función de su economía, es óptimo, los intercambios son óptimos. Si no revienta el sistema. Entonces, lo que ha hecho Argelia dijo que quería entrar ya en agosto del año pasado. En agosto del año pasado dijo formalmente, quiero entrar. Y presentó en octubre, noviembre, presentó su candidatura. Y este verano ha dicho, bueno, no pasa nada. Dice, no tengáis prisa por meterme. Pero donde sí quiero estar es en el banco de inversión que estáis creando. Y voy a poner 1.500 millones de euros en ese banco de inversión. Hostia, qué bueno. El banco de inversión, un momento, páralo por... El banco de inversión, estamos hablando de Shanghái. El banco no. Creando... Ese era un banco de inversión el banco de inversión que creó China para unir a toda Asia, en el que entraron también Reino Unido y entraron otros países. No, los BRICS quieren tener su propio banco de inversiones. Claro. Para crear infraestructuras en estos países y en otros países con los que quieran hacer negocio. Argelia quiere entrar en eso y ha dicho, pongo 1.500 millones de ese banco de inversión para ser socio de ese banco de inversión de los BRICS. Y a Argelia le han aceptado eso. Está como estado dentro de los BRICS, dentro de ese foro, está como estado observador, asociado, como quieras llamarlo, sin estar en el grupo fuerte en el que van a entrar estos países de los que hemos hablado. Irán, Arabia, UEO, Sudáfrica Etiopía y Egipto y Argentina. Hostia, qué bueno, Julio. Se van a evitar los grandes conflictos que estaban a la vista,
del que hemos hablado aquí, el de Egipto y por la presa del agua del Nilo de Etiopía, porque Etiopía la estaban dividiendo. Entonces, lo que se ha buscado es frenar los conflictos. Qué bueno, te lo juro, Julio, yo ayer estaba viendo. Vamos a ver, yo cuando me vi contigo aquí y estuvimos hablando y tú me dijiste lo de que yo le estaba dando ahí estaba dándole a la piñata y casi le iba a dar. Ayer estaba yo aquí en el ordenador y a mí Etiopía y Egipto, y yo me puse a mirar, precisamente me puse a buscar en Google Maps el trayecto del curso del río Nilo, el Nilo Azul y todo eso, ¿no? Para entender, porque, o sea, estuve a punto de darle a la piñata una vez más. Hostia, qué bueno, tío. Bueno, pues bueno. Eso es lo que está haciendo Argelia. Argelia tiene la frontera física, ahí la vemos claramente. El problema que tiene es que todo tiene que sacarlo a través del Mediterráneo. Su apuesta por el Sáhara Occidental, por la antigua provincia española, era poder sacar, que son 500 kilómetros en línea recta hacia el Atlántico, de desierto plano, de poder sacar a través de ahí sus productos. ¿Por qué se ha alineado ahora tan rápidamente con Níger, con Mali, en lo que ha pasado allí? Porque de repente ve una posibilidad de esas nuevas infraestructuras que va a crear China y que van a crear los BRICS para sacar a través de Senegal y de Mauritania todo lo que hay en el centro del Sahel, que Níger ha descubierto pozos de petróleo, o sea, yacimientos a ras de suelo, o sea, que picas y sale el petróleo. Que eso estaba sin descubrir, o estaban descubiertos y por lo que sea nadie los conocía. ¿Cómo va a salir eso de ahí? Pues tiene que salir hacia el Atlántico a la fuerza. Efectivamente. Por eso se ha alineado tan rápido con estos países. Hostia, qué bueno. No obstante, lleva tiempo trabajando porque las fronteras, desde que cae Libia, los Tuareg, que tenían un acuerdo de entendimiento tanto con Argelia como con Mali y Níger, transitaban por esa frontera libremente. Cuando cae Libia, muchos de estos Tuareg son pagados por Occidente para crear nuevos conflictos. Porque sabes que la guerra, mientras no se pare, es un gran negocio. Y crean el conflicto de Azawad en el norte de Mali y en parte de Níger, que es cuando interviene Francia en 2013, con la operación Serval. Ahora que ha desaparecido Francia, que ya se puede llevar bien otra vez Argelia con Níger, que sus relaciones, mientras el gobierno era pro-francés, no eran demasiado buenas. Ahora que ha dejado de ser pro-francés, Argelia y Níger comienzan a tener muy buenas relaciones. Y yacimientos que están justo en sus fronteras, en las fronteras de ambos, van a poder ser explotados y esperan que con la intervención china y rusa puedan sacarlos a través de Mauritania. He visto por ahí mapas en el que se quiere unir Nigeria con estas nuevas estructuras. No se va a unir nunca. La estructura, porque las estructuras nigerianas son occidentales y pro-estadounidenses, y las del resto son prorrusas, aunque no declaradamente prorrusas, pero lo son. Y no van a permitir la salida de sus productos, dejarla en manos de Estados Unidos. Quieren tener su propia soberanía y capacidad de vender sus productos en el exterior. Wow, y al precio que ellos quieran. Qué alucinante, estoy alucinando, Julio. Estoy flipando en colores, tío. Hacía tiempo que no me pasaba esto en un vídeo. Y la siguiente pregunta que yo te quería hacer es: ¿y dónde cojones está España en todo este movimiento de fichas? Y yo acabo de mirar la diapositiva pequeñita y veo ahí una banderita. No me quiero, estoy emocionado. Venga, seguimos. Venga. Bueno, vale, esto es el Sahel. Esto es el Sahel. De lo que quería traerlo porque a veces hablamos de términos. Tenemos el Magreb, que es lo que pega al Mediterráneo, el Sáhara, que es lo que queda entre lo que pega al Mediterráneo, y el Sahel, con el Sahel, que es la franja que se ve ahí. Eso no tiene fronteras. Las fronteras
están ahí dibujadas, las dibujamos los europeos hace muchos años, pero no son fronteras físicas y son completamente permeables. Y sobre todo son permeables para la gente que vive allí y que ha vivido allí durante los últimos 1000 años. No sé si habéis tenido la oportunidad de pasar por una ciudad bueno, ciudad, algún poblado de los que se ven, de los hechos de adobe. O sea, eso es como estar en Marte. Sí, yo lo he visto en un reportaje francés sobre el uranio, donde están las minas de uranio en Níger y los poblados que hay ahí. Sí, son de adobe, exactamente. Y eso es Marte. Uh-huh. Las noches sin luna oscuras. Bueno, ves todas las estrellas. Eso es un espectáculo, ver una noche sin luna en el desierto, pero son completamente oscuras. No se ve nada absolutamente. No hay señal. Se necesitan teléfonos Iridium con conexión vía satélite para posicionarse en el desierto. Se necesitan unas capacidades que o eres de allí, o llevas mucho tiempo allí aprendiéndolas, o no puedes estar allí. Y todo lo que hay, la franja del Sahel que pasa por Níger, por Mali y el sur de Argelia y Mauritania, todo eso está prácticamente sin explotar. Las pocas minas que ha habido allí las ha explotado Francia y algunos países europeos, sobre todo Francia, y ya no pertenecen a Francia, ni van a pertenecer a empresas francesas. Esos países van a tomar el control de esos recursos y los van a explotar. ¿Eso es bueno o es malo para el mundo? Ni una cosa ni la otra. Las van a vender a precios de mercado. Y las van a poner en circulación. Julio, yo creo que es bueno y te voy a decir por qué. Yo siempre lo he dicho, yo soy un fanático de la Guerra Fría. A mí me encanta la historia de la Guerra Fría y creo que siempre lo he dicho en muchos vídeos, fue el momento de máximo desarrollo científico-tecnológico mundial. Porque había un rival y había que ser mejor que el rival. Y creo que esto es una Guerra Fría 2.0 y esto es una cosa que va a espolear a Occidente. No, en la Guerra Fría había 600 millones de personas involucrados. Entre Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia. Y había unos 600 millones, entre 500 y 600 millones de personas involucradas. En lo que estamos ahora, estamos los 8.000 millones de personas. Sí, es una pasada, tío. Ya no es una guerra. No, ya estamos todos. Y se está dirimiendo. Si vamos a una economía de mercado globalizado mundial real, en el que las posibilidades de hacerte rico sean las mismas en España, en Dinamarca o en Burkina Faso, o estamos en una economía que llamamos de mercado, pero en la que solo nos beneficiamos Occidente. Que eso es lo que existía en la Guerra Fría. Occidente dominaba lo que se llamó el tercer mundo y nos aprovechábamos de todos sus recursos, importándonos cero esas personas. O vamos a un mundo global en el que cada persona importa lo mismo que otra, independientemente de su color de piel, de su raza, religión, o vamos a un mundo en el que solo Occidente importa y lo que le pasa a los demás no. Y esa decisión lleva aparejada, no es fácil de tomar. Esa decisión, sobre todo para los occidentales, no es fácil de tomar. Seguimos, y ahí te lo dejo. Muy bien. Hostia, qué bueno, tío. Estoy alucinando, tío. Vale. Aquí está, alucinante. Yo veo la banderita ya y me emociono con esto, tío. Qué guay. Vale. Los riesgos que supone Argelia para España. La estructura de poder en Argelia, dominada por el ejército y muy poco diversificada, esa estructura de poder, muy centrada en una cúspide, implica que las decisiones se toman con un menor consenso de las que se toman en democracia, en las que hay muchos más poderes. No hablo de gobierno, hablo de poderes involucrados. Entonces, la decisión, por ejemplo, de decir rápidamente, decirle al mundo tan rápido, si entráis en Níger, entro yo. Ese movimiento tan rápido y de tanta repercusión supone un riesgo.
porque es ir con un all-in permanentemente. Y entonces una estructura de poder diversificada en muchos poderes permite llegar a consensos que ponen en menor riesgo la estructura del país, la economía y los posibles efectos derivados de una descomposición del país. También pueden meter la decisión en adobo y no ser ágil. O sea, no, claro, la decisión puede ser una no decisión, pero cuando el poder está diversificado, el consenso te lleva a una decisión menos arriesgada que cuando el poder lo tomas de una sola persona. Si tú tomas una decisión a medias con tu mujer, completamente, la vas a tomar con mucho menos riesgo que si la tomas tú solo. Sí, con todo el riesgo menos, Y si la tienes que tomar, en fin, creo que ha quedado claro esto. La ascendencia islámica puede superar un riesgo en tanto en cuanto siguen siendo islámicos, siguen pensando que una mujer vale la mitad que un hombre, y entonces eso siempre va a suponer, sobre todo por la inmigración que nos llegue de allí y por las relaciones que tenemos con ellos, mientras eso no cambie, que es verdad que está cambiando, pero mientras eso no cambie puede suponer un riesgo para España. La perspectiva económica, al estar basados en un, digamos, monocultivo, mientras no desarrollen el resto de su economía, una pérdida de poder, si de repente volvieran a bajar los precios del petróleo, si esa economía perdiera capacidades, supondría un riesgo para el país. Y todo lo que suponga un riesgo para Argelia, como vecino nuestro que es, porque es nuestro vecino, porque compartimos aguas, una frontera marítima con Argelia, todo lo que les pase nos pasa a nosotros. Y su dimensión poblacional. Argelia tiene una media de 3 hijos por mujer a día de hoy. A día de hoy. Con una edad media de 27 años por mujer. O sea, 27 años. La edad media. Eso quiere decir que tiene una población joven y que actualmente son a 45 millones, pero que van a llegar a los 50 muy rápidamente. Sí, claro. Entonces, esa dimensión poblacional quiere decir que vamos a recibir más argelinos de los que recibimos. Y que su economía va a crecer más. Que es agua, ya sabemos que hay en el subsuelo del Sáhara, y que si desarrollan los cultivos adecuados, podrían suponer un riesgo económico para nuestros cultivos. Porque el Sáhara tiene muchas horas de sol y los cultivos necesitan sol y agua. Entonces, esos son los posibles riesgos. Y las posibles oportunidades es que contra el yihadismo, que ha estado más o menos financiado, supone un aliado, porque es la frontera avanzada. Está como doble frontera de Europa y de España. Tenemos una frontera cercana, que es el Magreb, y una frontera avanzada, que es el Sahel. Argelia está posicionada en ambas fronteras, por lo que supone un aliado contra los posibles movimientos yihadistas en ambos lugares. Los acuerdos energéticos a los que podamos llegar con Argelia. Y te voy a contar una cosa que es ahora cuando he comprendido del todo, después de 3 años. Cuando estudié Argelia por primera vez, eso hace 3 años, estudiaba cómo nos influye energéticamente. Teníamos los 2 gasoductos abiertos, uno a través de Marruecos, que no entendía muy bien por qué estaba ese abierto, porque Marruecos nos cobraba una tasa por pasar ese gas por Marruecos. O sea, si el gas estaba a 10, Marruecos nos lo cobraba a 15, teniendo otro gasoducto abierto. Y luego además teníamos regasificadoras, 6 regasificadoras de gas licuado, de las cuales 4 no estaban funcionando, estaban paradas. Digo, ¿a qué político lumbrera se le ha ocurrido montar 6 regasificadoras teniendo líneas directas con Argelia? Entonces ahora pienso que todo este movimiento ya estaba planeado. Desde Rajoy, que es cuando se construyeron, ya sabían que íbamos a cortar el gas con Argelia. En algún momento.
Porque si no, no construyes seis regasificadoras, mientras Estados Unidos además también las estaba construyendo. ¿Por qué sabía Estados Unidos que necesitaba construir regasificadoras para mandar su gas a Europa? Pregunta. ¿Y si a lo mejor no sabían que íbamos a cortar con Argelia, sino que sabían que íbamos a cortar con los rusos? Claro. Claro que lo sabíamos todo. Por eso se construyen con el gobierno de Rajoy las seis regasificadoras en España. Sí, y además, muy importante, aquí cada vez que la derecha ha hecho un movimiento, han venido los esbirros de izquierda, tipo Jordi Évole, a tirarlo por tierra con la opinión pública. Yo he hecho vídeos diciendo, yo me acuerdo de los vídeos cuando he hablado de esas 6 regasificadoras y he dicho, hostia, qué bien se han hecho que no se han enterado los esbirros de la izquierda. Equivocación, la izquierda está compinchada y le han dicho ustedes callados. Y se hace esto. Efectivamente, porque si no hubiese salido ya como el aeropuerto de Castellón. Efectivamente, tío. Grandes infraestructuras pagadas para que no se utilicen. Pues sí estaba previsto que se utilizara. Efectivamente, tío. Y ahora es cuando lo he comprendido. Qué fuerte. ¿Para qué estaban ahí? Argelia nos ayuda con los flujos migratorios que vienen sobre todo de que son subsaharianos y nos ayuda a la estabilidad regional. Y verás que aparece ahí la bandera de Marruecos, duplicada. Sí. Porque Marruecos está siempre en nuestra vida. Porque si haces algo, si le das algo a Marruecos, Argelia se enfada y te pide algo. Normal. Si le das algo a Argelia, Marruecos se enfada y te pide algo. Siempre es así. Marruecos está siempre. En el artículo, en el capítulo del libro que escribía, ya decía que la oportunidad buena para España, lo que debía hacer España, es ser el intermediario entre ambas naciones. Construir unas relaciones de buena vecindad entre los tres, porque el desarrollo de ambos países, de Marruecos y de Argelia, el primer beneficiario de su desarrollo somos nosotros. Sí. Que Alemania tenga alrededor de todas sus fronteras países desarrollados, el primer beneficiario de eso es Alemania, que funciona de hub entre ellos y que puede tanto exportar como importar productos de países desarrollados. Para nosotros es un lastre que Argelia y Marruecos no se desarrollen. Y nos conviene que se desarrollen mucho y que se lleven bien. Porque si no, cualquier cosa que haga, cualquier movimiento que haga España será visto. Bueno, mientras estaba redactando el artículo, el capítulo, recuerdo que España cedió una parte de soberanía en el Mediterráneo a Argelia frente a Mallorca, porque habíamos hecho un movimiento de cesión de aguas a Marruecos hace 3 años. Y dijo Argelia, si has hecho esto con Marruecos, no lo tienes que hacer con nosotros o te corto el gas. Claro. Y tuvimos que hacerlo también con ellos. Claro. Por eso es tan incomprensible el movimiento que hizo Sánchez con el Sáhara. No, es completamente comprensible. El Sáhara no iba a ser nunca, ya no podía ser un estado. Había dos posibilidades. Vamos a hablar de las 3 posibilidades que había con el Sáhara español. La primera que había es que ONU decía que el Sáhara era español, que seguía siendo según ONU, es un territorio español a descolonizar. Y seguíamos teniendo el mandato, pues haber llevado fuerzas armadas allí, haber tomado ese territorio como plaza de soberanía y decir, nos vamos a encargar de convocar el referéndum que la OTAN que la ONU nos ha dicho que convoquemos. Y tomar y expulsar de ahí a Marruecos. Esa era la primera posibilidad. España no tiene ni capacidad militar, ni capacidad moral, ni política para hacer eso. Así que esa vía descartada. La segunda vía es cederla directamente a Marruecos, lo que hemos hecho. Porque el Sáhara Occidental no puede conformarse nunca como país. Para conformarte como país necesitas una fuerza que domine el territorio, necesitas instituciones para impartir justicia, necesitas
presupuestos para pagar a médicos, policías y funcionarios. Necesita una estructura país que no tiene el movimiento saharaui. El movimiento saharaui, mira, abre el Google Map, que vamos ahí. Y pues, si quieres, pon Tinduf directamente. Y ya te vas con el Maps, o sea, con el satélite. Y abre sobre Tinduf. Aquí lo tenemos. Vale, pues si te acercas a Tinduf, acércate. En Tinduf viven los saharauis de una capacidad económica media, media y que han podido desarrollarse un poco, ¿vale? Eso es en Tinduf. Y puedes meterte más para ver cómo son las edificaciones, para que veas cómo es Tinduf. Que ya tiene tiendas, tiene hospital, es una ciudad del Sáhara, pero que ya es vivible. Eso es. ¿Ves? Sí. Es vivible. Ahora, aléjate otra vez. Aléjate. Y ve hacia el sureste. Movimiento saharaui Tinduf. Mira, me aparece, o sea, me lo va a marcar. ¿Sí? Sí, Ahí efectivamente. está. Pues mira, fíjate, eso es. Ese es el movimiento saharaui. Madre mía. Eso no puede conformar un país. Claro. Independiente. Claro. Esto puede conformar la 3.000. La 3.000 viviendas, cojones. Entonces, con todo mi respeto a esa población a la que han engañado y le dijeron en su momento que podía tener un país. Mira, hay una pizzería, pizza saharaui. Hostia. Entonces, madre mía. Entonces, con todo mi respeto, esa población no puede conformar un país. Entonces, crear el Sáhara Occidental significaría crear un no Estado. Claro, efectivamente. Un Estado fallido, foco de corrupción, de tráfico de personas, armas y drogas. Y eso no lo iba a permitir ni Marruecos ni ningún otro país. Claro. Entonces, nuestra única solución era o tomarlo, crear las condiciones sociales, políticas y militares para volver a retomarlo como provincia y después de 20 años montar un referéndum y que volviese a ser una provincia española, o cederlo a Marruecos. No había otras opciones reales. O sea, opciones en el mundo de la piruleta había muchas. Claro. Y el Bardem y compañía, movimientos, lo que quieran. Y lo que quieran, porque cuando te han metido desde pequeño, te han dicho que tú vives en esas condiciones por culpa de... Sí, te habrán dicho eso. Y es cierto. Pero tú desde ese campamento, no puedes moverte a gestionar un territorio tan grande como es el Sáhara Occidental. Claro. Y gestionarlo. Claro. No tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, es un mal menor de mi personal punto de vista lo que hemos hecho. Y que en algún momento tenía que hacerse. Si no queríamos, o porque no tenemos la voluntad de convertirlo en provincia española. Bueno, Julio, pero es un poco si darle la soberanía a ese poblado de campamento, hostia, decirle que esa gente tiene un país, eso sería como lo que se hizo en Yugoslavia con Kosovo. O sea, que Kosovo efectivamente, Estados Unidos montó la base más grande que tiene Europa, la montó en Kosovo, que está dentro, de la que nadie habla, y gestiona y financia Kosovo, básicamente, con mucha ayuda de Albania, pero que Albania es casi nada, y sobrevive por la financiación internacional que mete ahí, por lo que mete ahí Estados Unidos. Si no sobreviviría, y en 10 años dirían los kosovares: oye, mira, que quiero ser otra vez serbio. Claro, efectivamente. Pero mira, como pasa cerca de donde tú estás, Gibraltar.
si a Gibraltar le cerramos la frontera, cerramos el aeropuerto y cortamos todas las relaciones, los gibraltareños dejarán de tener conexión a internet de alta velocidad para tener allí todos sus casinos de los que sacan dinero, los casinos virtuales, dejarán de tener las casas de lujo a este lado y tener los pisos como centrales, como sede de muchas empresas. En cuanto lo corte, a los 20 años en los que se empobrece toda la población, dirán, Claro. oiga, que sí, que quiero ser español. Claro, O efectivamente. directamente tú dices a la línea de la Concepción, dado el empobrecimiento económico que tiene, la vamos a crear zona de impuestos especiales. 0 impuestos. Claro, En la efectivamente. línea. Y que todas Bien. las empresas que hay en el Peñón se pasen a la línea. Efectivamente. En 10 años, todos voluntariamente se hacían españoles, todos los llanitos. Pero eso no sucede porque existe un acuerdo más allá de las palabras y las declaraciones que hacen los políticos españoles para que Gibraltar no sea español nunca. Efectivamente. O sea, no se hace porque no se quiere. En fin. Bueno, pues ya una vez visto esto, queda la última diapositiva, Sí. que es donde sale David Chaum con mi camiseta, con mi cara. No, eso lo hace siempre Héctor, y además muy bien. Vamos por la última. Esta te la voy a poner siempre al final. Siempre que hablemos te voy a poner esta. Con esa bandera, que además me gusta mucho. A esto es a lo que vamos. A esto es a lo que están jugando los BRICS. A esto es lo que están jugando los países no alineados como Argelia. A esto está jugando todo el mundo menos Occidente. A que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo formen los 5 países actuales, sino que lo formen un grupo más amplio y con muchísimo más poder. En que cambien las relaciones, cambien las estructuras mundiales, que la Corte Penal Internacional que solo juzga a africanos, a dictadores africanos. ¿Qué pasa? ¿Que en Occidente no ha habido malhechores? Milosevic. Entonces, debe crearse un nuevo orden mundial, y se va a crear o por las buenas o por las malas. Por las buenas lo están intentando hacer los BRICS a base de trabajo y comercio, y Occidente está contra eso porque hemos creado sociedades que no trabajan. Eso es verdad, tío. Eso es cierto. Hemos creado sociedades en las que se legaliza la marihuana, como estábamos hablando antes, que Alemania a partir de ya mismo va a legalizar la marihuana para usos recreativos, en el que se permite a los jóvenes estar enganchados a 1000 dispositivos y estímulos permanentemente, en los que la educación, se ha creado un sistema educativo, que de eso tenemos que hablar, de verdad que de eso sí que tenemos que hablar. De la diferencia entre sistemas educativos y cómo los nuestros están diseñados para que nada cambie, en el mejor de los casos. El sistema educativo, tenemos que hacer un vídeo de eso. Tenemos que hacer un vídeo del sistema educativo, y tenemos que hacer otro de ¿qué te he dicho antes? Del FOMO. Del FOMO y otro de Arabia Saudí, Irán. ¿Qué coño ha pasado ahí? Porque a mí me ha explotado la cabeza con esa. Ya te he dicho, era un foco de conflicto. El dinero, lo último que quiere, el dinero, el comercio, cualquier comerciante, lo que quiere es estabilidad. Para hacer infraestructura, porque tú no puedes crear infraestructura para unir Irán y Arabia, para sacar petróleo, no puedes crear infraestructura pensando que va a haber una guerra mañana. Tú no puedes gastarte allí lo más grande sabiendo que van a entrar en conflicto y que todo se va a destruir. O crear. No puedes gastar esa energía. Y los chinos lo saben. Y entonces dice, no, ¿dónde son actualmente, cuáles son los grandes mercados? Tienes que ver la cantidad de población y los recursos, lo que significan esos países en recursos y población. ¿Cuáles son los principales mercados que pueden suponer un riesgo geopolítico por conflictos? Irán, Arabia, Egipto y Etiopía, y Brasil y Argentina. Dices, ya está.
Dice, vamos, estos son los primeros en entrar. Claro. Y una vez que esto lo tengamos claro, empezarán a entrar el resto con cuentagotas. Se aceptan las condiciones de que no quieren injerencia de un país dentro de otro. Ellos piensan que la cultura que tú tienes dentro de tu país es la tuya y que yo no voy a meter ni en derechos humanos, ni en si hace esto o hace lo otro. Yo lo único que quiero es comerciar contigo. No quiero civilizarte, no quiero dominarte a través del ejército, quiero solo comerciar contigo. Y eso es el nuevo orden mundial que buscan los BRICS. Los BRICS y países no alineados. Y Occidente se niega a eso. Claro. Qué bueno, Julio, tío. Creo que te has ganado una. Ha estado genial, tío. Ha estado genial. Yo he flipado. Oye, hacía un montón de tiempo que no hablábamos, que no hacíamos vídeos y hoy te has desquitado, ¿eh? Hostia, qué bueno, tío. Me he quedado flipado, tío. Qué bueno, qué buenísimo. Qué bueno. Sí. Me ha encantado. Joder, no lo había visto así. No te preocupes, que nuestros vídeos lo ve más gente de la que dice y empezarán a verlo así también. Qué bueno, tío. Julio, me ha encantado. En fin. No sé si quieres añadir algo más. No sé si quieres añadir algo más. 1:51 y yo, la verdad que yo digo, joder, macho, qué curra te has dado, tío. Nada, tienes... ya hemos visto quién es Argelia, que la mueve, que es el orden, el control de su población para abrirse despacito, lo que va a hacer y lo que pinta en el Mediterráneo, que es fundamental porque saca todos sus recursos a través del Mediterráneo. Y hemos hablado de los rubiales, ¿qué es lo que importa a España? A España no le importa el Sáhara, no le importa Ucrania, no le importan los BRICS. 8 euros el litro. Madre mía. No le importa nada. Solo le importan los rubiales. Yo, pero de verdad. El precio del combustible es que es alucinante. Si nadie dice nada, tío. Si no lo dice Pablo Iglesias, madre mía, tío. España necesita curitas. Los españoles necesitamos curitas. Necesitamos líderes. Y los líderes no dicen nada, pues no pasa nada. Yo te digo, a mí no me. Claro, a mí personalmente no me gustan los líderes. Yo quiero gestores. Si es que quiero gestores grises. No quiero que me lidere nadie. Ya me lidero yo solo. Quiero gestores. Muchos florentinos. Florentinos, gente oscura y gris que se dedica a lo suyo, a gestionar y ya está, y me deje en paz. Madre. Y la recomendación de este verano: Laguna Negra, el norte de Soria, el norte de Burgos, sitios para vivir y para disfrutar muchísimo. Norte de Soria, norte de Burgos. Y los jardines de San Ildefonso, que comentaste, ¿no? Eso también te los comenté para visitar y para pasar allí el verano, también muy buen sitio. Se come además tanto en la zona esta de allí de la Laguna Negra como en San Ildefonso se come brutal, pero brutal. Julio, y me comí un tenazo en esta zona entre Soria, Burgos, Palencia, León, se matan corderos con 12 días, con 18 días. Se matan corderos que tienen 18 días, que son más jóvenes que los lechazos. Al horno, o sea, para mí no hay comida que sepa mejor que eso. Los animalistas dirán, un bebé con 18 días, lo que tú quieras. Un corderito de 18 días al horno de piedra, 2 horas metido en un horno de piedra, no hay nada como eso, de mi personal punto de vista. A los animalistas sí, muchos defienden a los animalitos, pero a los niños no los defienden. Melgar de Fernamental se llama el pueblo donde me comí eso el otro día. Melgar de Fernamental. Mira, Julio, voy a aprovechar que me la estás dejando votando para decirte una cosa. Eso. España es un país pequeño,
pero es súper diverso. Y lo más alucinante de todo es que tú te vas a cualquier parte del mundo donde comen para no morirse de hambre, comen para sobrevivir. Sí, Pero los alemanes comen así. Efectivamente, en cualquier país europeo se come para sobrevivir, pero es que en España comemos porque disfrutamos con la comida. Y aparte de eso, hostia, es que te vas a cualquier rincón, comes diferente y en todos los sitios se come bien. En todos los sitios, es garantía. Garantía, en todos los sitios se come bien. En España, en todos los sitios se come bien. Que si te vas al norte es más calórica, que si te vas al sur, más pescadito, que si te vas al... Hostia, es que en todos los sitios se come del carajo, tío. Entonces... ¿Puedo decir una maldad? ¿Puedo decir una maldad? Adelante, adelante. ¿En Cataluña también? Yo creo que sí. Yo viví en Cataluña. ¿Qué es lo típico de allí? La crema catalana. Las cebollas esas que meten en una salsa tipo romesco. Bueno, hay vino, tienen vino. Los del Priorat, el Scala D y alguno más son muy buenos. Tienen buenos vinos. No, y seguro que algo mal no se comerá tampoco. El pan tumaca, los calçots, la escudella, ¿no? La escudella, el queso ese con tomate, la butifarra. La butifarra, sí, son muchos de ellos, tío. Las butifarras son muchos de ellos. Son buenas salchichas frescas grandes, pero están muy buenas. Cada vez que va a Alicante, tío, me traen butifarra. Yo digo, ¿por qué siempre me trae butifarra? Siempre me trae butifarra, tío. Toma que te traigo butifarra. Y me trae un montón de tipos de butifarra. Bueno, Julio, pues ha sido un placer. Has estado 2 horas aquí, tío, moviendo esa lengua que tanto te cuesta trabajo mover. Sí. El placer es mío, sobre todo porque hay que lo que sabemos los que nos dedicamos a estudiar cosas, pues eso hay que difundirlo. No puede quedarse guardado en bibliotecas oscuras ni ser manipulado por prensa adepta al poder. Eso, lo que pueda aprender por ahí, pues lo saco y ya está. Pues muy bien, perfecto, Julio. Pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por este regalo que nos ha hecho, y lo que voy a hacer va a ser editarlo, pero ya, porque es que si no nos van a copiar el contenido. Nos van a copiar, tío. Tú sabes que hay un montón de gente conocida que está viendo este vídeo. Yo lo sé, tío, lo sé. Como es cuestión de minutos que saca otro vídeo. No vamos a decir nombres, no vamos a ser malos, no vamos a nombrar. Pero es que hacemos un vídeo y nada, a la cuestión de horas ya saltan ellos, pum, y hacen lo mismo. Esas cosas lo voy a editar ahora mismo. Ay, un abrazo, Elías. Venga, Julio. Estamos en contacto. Gracias por todo.